Hola, bienvenidos a estas ponencias de salud incluyente. El día de hoy, Vero y yo traemos para ustedes gordofobia y derechos humanos. Así que vamos a estar charlando de cómo se vive todo esto en estos días. Así que, Vero, por favor, preséntate. Muy bien, hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí, ¿no? Mi nombre es Verónica, soy licenciada en enfermería, actualmente pues certificándome en alimentación respetuosa y liberación corporal, la única certificación en habla hispana hasta el momento, ¿no? Que está alineada a salud en todas las tallas, consciente de la importancia de que se den a conocer estos temas y de que cada vez seamos más profesionales alineados con este enfoque, ¿no? Con la intención de precisamente de no hacer más daño. Quiero aclarar aquí también que se hablará de personas de tamaño grande, de cuerpo grande o persona gorda, sin ningún tipo de estigma, ¿no? Utilizando la palabra gorda como lo que es, un adjetivo calificativo como alto, chaparro, delgado, gordo es igual, ¿sale? Entonces, no es con ninguna connotación negativa y pues nada, feliz de estar aquí el día de hoy. Me presento con ustedes. Mi nombre es Shandal Jasso Rodríguez, soy licenciada en Derecho, activista y actualmente estudio la licenciatura en Nutrición. Me certifico con Vero y otras profesionales de salud en alimentación respetuosa y liberación corporal con nutriológicas. Y bueno, vamos a entrar de lleno al tema con ustedes. Muy bien, gordofobia médica y derechos humanos, ¿no? Es el tema que trataremos hoy. Iniciaremos por la definición de gordofobia. Cabe mencionar que muchos de estos conceptos pues se han tomado de Magda Piñeiro, que es una de las, o sea, de las pioneras en esto y que nos ha ayudado, ¿no? A avanzar mucho en el camino. Gordofobia, pues, es la discriminación a las que están sometidas las personas gordas, pues únicamente por el hecho de serlo, ¿no? Aquí hablamos de humillación, invisibilización, maltrato, ridiculización, patologización, marginación, exclusión y hasta violencia física. O sea, son en general pues todas las situaciones a las que las personas de un cuerpo de mayor tamaño se enfrentan en su día a día únicamente por no cumplir con la norma de la delgadez, ¿no? Muy bien. Gordofobia médica, pues es el sesgo en profesionales de la salud de creer que las personas son gordas porque quieren serlo o por falta de voluntad para cambiar sus cuerpos, acompañado esto pues de una alarma mundial en torno a la obesidad como factor de riesgo para la salud. Todo esto implica que la norma en la consulta pues sea recomendar una dieta, ¿no? A las personas de cuerpos gordos, cómo soluciona cualquier afección, problema, dolencia que presenten, pues muchas veces sin indagar en el cuerpo de la persona, en los orígenes del malestar, obviamente sin tomar en cuenta, ¿no? De la persona que lo presenta, que es la persona gorda y pues por ende muchas veces fallando en el diagnóstico y a veces ni siquiera dando un diagnóstico como tal, ¿no? El sesgo de peso, pues son todas las actitudes y creencias negativas acerca de las personas percibidas como gordas. Aquí, pues, sería importante recalcar que está documentado, ¿no? Que a las personas gordas se les escucha menos, se les da un periodo menor de consulta, hablando de tiempo, no se les cree. Eh, pues no se dan las suficientes orientaciones, ¿no? Por considerarlos que son pacientes difíciles, pacientes con falta de apego, pacientes no respondedores, entre muchas otras acciones, ¿no? Se subestiman los síntomas, se termina diciendo que es ocasionado por el peso y si no se dice, pues muchas veces de todas formas lo pensamos, ¿no? Todo esto es parte de la misma gordofobia y del sesgo del profesional. Y en consecuencia, pues no es de extrañarse que que no se den las intervenciones necesarias o que haya diagnósticos erróneos o muchas veces ni siquiera un diagnóstico, ¿no? Que hagamos o dejemos de hacer intervenciones dependiendo del tamaño del cuerpo del paciente, de lo único que habla es de nuestra falta de ética y profesionalismo.
Pues hablamos de gordofobia. La gordofobia médica se ve en todos los profesionales de salud, ¿no? Y se ve de muy diferentes formas. Pero pues hablamos de gordofobia médica y sesgo de peso cuando se niega la atención o tratamiento a un paciente por su tamaño de cuerpo, que es muy, muy común, ¿no? No se realizan intervenciones quirúrgicas por esperar a que el paciente baje de peso. Aquí sería importante recalcar también, o sea, que regularmente los pacientes, por ejemplo, pacientes que viven con diabetes o personas de cuerpo grande, cuando van a ser intervenidos, pues se marcan como un reto, ¿no? Para el equipo de salud, pero en situaciones como la cirugía bariátrica, que es las cirugías que se le recomiendan a las personas gordas, pues ahí sí se realizan. O sea, a fin de cuentas, esto lo único que deja ver es que las intervenciones quirúrgicas pueden realizarse en cualquier tamaño de cuerpo. Si no se está haciendo, pues probablemente es porque este sistema pues nos orilla, ¿no? A que intentemos hacer que el paciente entre en un determinado peso para poderle brindar la atención, ¿no? También se ve cuando equiparamos salud con delgadez, que obviamente sabemos que no es así. Cuando no tratamos igual a un paciente gordo que a un paciente delgado. Cuando dejamos de realizar acciones encaminadas al bienestar del paciente solo porque tiene un cuerpo más grande. A veces hablamos de intervenciones, desde intervenciones hasta manejo de paciente, ¿no? Movilización, estudios, se puede referir a muchísimas cosas, ¿no? Se dejan de hacer porque pues el paciente es más gordo. No le creemos a los pacientes solo porque son gordos, o sea, cuando el paciente te dice, es que yo sí cuido mi alimentación, es que yo realizo actividad física, ¿no? Tendemos a decir, o sea, claro que no, o sea, si lo estoy viendo, pues entonces no podemos saber nada, nada, pero nada de la salud ni de los hábitos de una persona con solo ver el tamaño de su cuerpo. Y pues obviamente que el sistema pesocentrista es lo que nos ha enseñado, ¿no? Pasamos a la siguiente, Shandy, porfis. Cuando se decide un tratamiento médico basado en si el paciente subirá o no de peso, ¿no? Esto también igual lo marca mucho en las guías que hay medicamentos que harán que el paciente suba de peso, tratamientos, etcétera. Entonces, es como recalcarte, ¿no? Pero el paciente subirá de peso, o sea, si puedes darle un tratamiento que no tenga injerencia en su peso, o sea, sería mejor, ¿no? Es como decirlo en otras palabras. Cuando culpabilizamos, perdón, al paciente por su condición, pensando que él mismo se lo ocasionó. Cuando medimos ganancia de salud en pérdida de peso, o sea, cada vez que el paciente va a la consulta y yo le digo que felicidades, que va muy bien, que va perdiendo peso, o sea, en todos los niveles, ¿no? A todos los profesionales por los que el paciente va pasando están incentivando, ¿no? Esa pérdida de peso y están diciendo que va muy bien, que va mejorando porque vemos pérdida. Y entonces, cuando hay la reganancia de peso, lo único que ocasiona es que el paciente, pues obviamente no regresa a la consulta, no regresa a los sistemas de salud, porque pues lo único que vamos a decir es, no sé, regañarlos, y seguir, ¿no? Con perpetuando este estigma de discriminación. Cuando solo vemos un cuerpo, olvidando que somos seres biopsicosociales, o sea, lo único que importa es lo de afuera, o sea, claro que no, pues igual, pues sería ahondar demasiado, ¿no? En este tema, pero la salud mental es igual, o me atrevería a decir a veces que hasta más importante todavía que el tema físico, ¿no? Cuando creemos que el paciente tendría ciertos parámetros de tensión arterial, resultados de laboratorio, etcétera, dependiendo del tamaño de su cuerpo. O sea, cuando vemos a un paciente y no nos cuadra, ¿no? A veces hasta, o sea, volvemos a checar otra vez porque, no, o sea, si la presión está bien, si los laboratorios algunos otros parámetros no están bien, a pesar de que es un paciente de cuerpo grande, entonces es lo mismo, ¿no? Es este sesgo que tenemos
de creer que las cifras deben ser otras por el tamaño del cuerpo del paciente, ¿no? Muy bien. El estigma de peso es la devaluación que se hace de un individuo por tener un cuerpo de mayor tamaño. Esto se asocia pues a muchísimas cosas, ¿no? Como mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2, más alto el nivel de cortisol, de estrés oxidativo, de proteína C reactiva, los trastornos alimentarios, la depresión, la ansiedad, la insatisfacción con la imagen corporal y la baja autoestima también. Se refiere al descrédito moral que incrementan las personas diagnosticadas con sobrepeso y obesidad por el significado social negativo que tiene. Pues en los equipos de salud se ha encontrado que obviamente que no están ajenos, ¿no?, a la estigmatización por la obesidad, y por tanto pues tienden a tener conductas discriminatorias con pacientes de cuerpo grande, lo que podría tener implicaciones en la intervención y en los resultados esperados del paciente, ¿no? Los profesionales de la salud somos de los principales perpetuadores del estigma de peso, ¿no? Y esto pues también está muy documentado, ¿no? Los profesionales son de los principales perpetuadores. Aquí también es importante recalcar que el hecho no se niega, ¿no? No se niega que hay enfermedades que están asociadas a cuerpos de mayor tamaño, pero eso no quiere decir que en realidad el cuerpo gordo sea la causa, ¿no? O sea, asociación no es causalidad. Pues tocaremos aquí el punto también de la paradoja de la obesidad, porque regularmente es como la obesidad pues se asocia con todos estos resultados negativos, ¿no? Cuando hay un resultado, se presenta un resultado favorable, que pueden ser numerosas observaciones donde hay un hallazgo pues favorable, ¿no?, para el paciente gordo, a esto le llamamos paradoja de la obesidad, ¿no? Porque se esperaría lo contrario, obviamente. Y pues igual en las guías nos marca que el fin último no debería ser la búsqueda de un peso o un IMC ideal, sino la mejora de la salud del individuo y la población, ¿no? Culpabilizar al paciente por su patología y juzgar sus hábitos sin conocer su contexto es discriminatorio y esto no aumenta el apego a tratamiento. El peso no es una práctica, no es una conducta y no hay manera de evaluar a través del peso, ¿no?, si el paciente siguió o no las recomendaciones. Solo es necesario como indagar un poco en las personas de cuerpo grande, ¿no? Como de preguntar un poco para darnos cuenta que en realidad estas personas han pasado por múltiples intentos de bajar de peso, ¿no? Y obviamente que hay una reganancia posterior. Esto también, pues ya se sabe que el 95% de las personas que pierden peso con una dieta lo vuelven a recuperar en un lapso no mayor a 5 años y 2/3 partes pues ganan más todavía del peso que habían perdido. Entonces, esto quiere decir que cada vez que hagamos una dieta, pues hay un 65% de probabilidad, ¿no?, de que terminemos con más peso todavía. Entonces, bueno, perdón, una enfermedad, para que sea catalogada como tal, tiene que cumplir con ciertos signos y síntomas, ¿no? En el caso de la obesidad, pues es un incremento excesivo de grasa, ¿no? Esta se define y se clasifica a través del IMC, que es el índice de masa corporal. Pues, se sabe que es un marcador fácil de usar, dado a que es rápido, sencillo y barato. Pero fue creado, o sea, el IMC fue creado hace casi 200 años por un matemático, ni siquiera un médico, no era con fines de medir salud, era con fines estadísticos y pues obviamente no debería ser tomado
no debería ser utilizado para tomar decisiones clínicas importantes, ¿no? A nivel individual. No toma muchos factores en cuenta, como son la densidad ósea, el porcentaje de la grasa o el porcentaje de la masa muscular, o sea, en la composición corporal. No distingue, obviamente, entre raza, sexo, edad, el tiempo de un peso determinado, las pérdidas y reganancias de peso, presencia de enfermedades preexistentes, tratamientos farmacológicos, condición, etcétera, ¿no? Entonces, está demostrado que es obsoleto, que no debería de ser utilizado para medir salud. De hecho, hay profesionales que saben de esto, ¿no? Que tiene demasiados limitantes, pero aún así, pues, es lo que hay, ¿no? Es la respuesta, es lo que hay y pues se usa. Lo que hay y es lo que nos enseñan, porque a todos obviamente en este sistema nos han enseñado que el índice de masa corporal es lo que se va a basar cualquier medida del paciente y claro que se ocupa para medir salud en la práctica, aunque en realidad no se debería de hacer, ¿no? Claro, claro. Bueno, se sabe que cuando hay una pérdida de peso, ¿no? Cuando hay una dieta restrictiva, no importa en el peso en el que estés, el cuerpo siempre va a tender pues va a haber una ralentización del organismo para quemar menor cantidad de calorías, ¿no? Porque el cuerpo tiende a regresar a su peso habitual, al peso donde se siente cómodo. A esto se le llama pues el waist, set point o el rango de peso que el cuerpo maneja, que se sabe también que no es algo que pueda ser modificado, ¿no? Que no es cuestión de conductas, no es cuestión de fuerza de voluntad. Pues el gasto energético basal representa aproximadamente el 70% del total y está enmarcado en el control neuronal y hormonal que controla el balance energético, ¿no? El 70% de la energía, ¿no? Que consumimos, el cuerpo la utilizará para realizar sus procesos, ¿no? Sin necesidad de que nosotros pues hagamos algo que contribuya a ello. Las fluctuaciones de peso, pues igual el weight cycling es riesgoso para la salud cardiovascular y metabólica. También, obviamente, esto está documentado, o sea, no es algo que a mí se me haya ocurrido. Y pues sí, sería importante, o sea, como revisar, ¿no? Todo lo, o sea, la ciencia que tenemos, ya sin este sesgo, ¿no? Sin todos estos prejuicios, porque de verdad, Shandy, o sea, lo lees, te pueden enseñar algo en la escuela y tú ves, o sea, ves cierta cosa. Y yo, por ejemplo, ahorita, o sea, que estoy buscando información y que veo, y de verdad, o sea, está ahí, la evidencia está ahí, o sea, no Es lo la que te iba a vemos. decir, o sea, hoy se sabe, se tiene muy claro que el estrés, el sesgo y la discriminación es causa de infinidad de enfermedades Sí, y también sabemos que el tratar a los pacientes de esta manera es lo que causa, o sea, someterlos a restricciones, sobre todo con el peso, que es lo que diagnostica todo el mundo, causa más problemas de resistencia a la insulina, entre muchísimas otras cosas, y que están vinculadas o relacionadas como si el peso fuera la causa de ellas, cuando el tratamiento de una persona que tiene diversidad corporal o no entra en la norma o del índice de masa corporal, realmente es lo que está ocasionando esto. así es. Sí, sí. Entonces, bueno, en la guía de diagnóstico, tratamiento y prevención de sobrepeso y obesidad en el adulto, o sea, quise poner esas definiciones porque de verdad, o sea, hay que poner un poquito de atención aquí. Éxito terapéutico es la pérdida igual o mayor al 10% del peso corporal, que es lo que marca, ¿no? Como para que lo que marcan las guías de pérdida de peso inicial para que haya una mejora metabólica en el paciente, pues es del 5 al 10%, ¿no? Aproximadamente. Entonces, pero el éxito se define como que hay una pérdida mayor o igual al 10%
después de 6 meses de tratamiento y sin la presencia de efectos secundarios. O sea, habría que ver a qué le llamamos éxito, pues, porque sabemos que las dietas, o sea, tienen efectos secundarios, pues, tanto físicos como psicológicos, emocionales, sociales. Entonces, no se le puede llamar éxito, pues. Fracaso terapéutico es cuando el paciente no alcanza las metas terapéuticas establecidas, que es la pérdida de peso, el mantenimiento en la reducción de peso alcanzado y la prevención de la ganancia de peso. O sea, esto pues obviamente que en base a las dietas se sabe que las dietas no funcionan. Entonces, ¿cómo habría forma de que un paciente no que perdiera el peso? Obviamente que sí. O sea, porque sí podemos, o sea, podemos dejar de comer y perdemos peso, ¿no? El mantenimiento ya es una situación que está fuera del alcance, ¿no? De nuestra voluntad, de nuestras manos. Entonces, no habría forma, ¿no? De mantenerlo. No está documentado alguna forma que haya para poder mantenerlo a lo largo del tiempo. Entonces, pues más bien a todo le pudiéramos llamar fracaso terapéutico, ¿no? O Exacto. por lo menos al 95% de los casos, y el otro 5%, pues igual hay partes también donde se documenta que pues es a base de restricción, a base de conductas de riesgo, ¿no? También, entonces, no hay forma, O sea, sinceramente. observamos en las guías de manejo de obesidad en México, por ejemplo, que esto sí se habla, o sea, las guías sí refieren que no hay éxito a largo plazo del mantenimiento de peso, pero aún así está el sesgo, que es como si se olvidara eso y se dijera, bueno, se pueden tomar pastillas, en cuanto se dejen de tomar vas a recuperar el peso, se puede someter a una restricción, puede haber consecuencias de desarrollo de trastorno de conducta alimentaria. O sea, las propias guías lo dicen y es como si fuera absurdo. Al leer la guía nos pareció absurdo ver todas estas cosas que no tienen sentido, ¿no? Sí, sí, de hecho, o sea, como al inicio es pues dieta hipocalórica, ¿no? Dieta hipocalórica, hay que incorporar el ejercicio. Cuando ya es como que ya bajaste de peso, entonces para mantenerlo, pues hay que cuidar, seguir en esta dieta hipocalórica, que sabemos que va a llegar un momento en que el cuerpo, el cerebro va a decir, no me importa, o sea, no, el cerebro no entiende que es porque yo quiero dejar de comer, ¿no? Entonces va a llegar un momento que eso va a parar, ¿no? Va a regresar vas a regresar a tus hábitos, obviamente, porque, bueno, no podemos ni siquiera yo creo llamarle hábito, ¿no? A esto, o sea, regresarías a hacer un proceso necesario para subsistir, ¿no? Que es comer. Entonces, cuando regreses a comer, pues obviamente que habrá la reganancia de peso, pero bueno, ya que se logra pues haber bajado, ¿no? O sea, hasta cierto nivel, se recomienda que siga la restricción de calorías y hay que aumentar el ejercicio, o sea, hay que hacer ejercicio intenso, muchas veces por encima del recomendado para que se pueda lograr esto, ¿no? Cuando no se logra, bueno, hay que usar medicamentos, que de hecho los medicamentos, por ejemplo, en la guía refiere también que pueden ser utilizados en pacientes, para pacientes que normalmente no se utilizarían, se pueden usar en pacientes especiales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de pacientes diabéticos, pacientes especiales, pues le llamamos a pacientes de cuerpo gordo, ¿no? Lo que no le darías a una persona de cuerpo delgado, sí se lo vas a dar a una persona de cuerpo gordo, pues porque está gordo, ¿no? Necesita el tratamiento. Entonces, sí, o sea, el tema este de los medicamentos también, o sea, antes se marcaba, por ejemplo, Orlistat, o sea, era hasta 2 años que lo podías tomar, ahora son hasta 4 años. Sibutramina 1 año, ahora son hasta 2 años. Hay más, ¿no? Hay más pastillas medicamentos que están aprobados, pero pues se sabe que obviamente que cuando se dejen de tomar habrá una reganancia de peso y entonces, ¿qué caso tendría, no? O sea, sufrir con los efectos secundarios de todos estos medicamentos,
para que a fin de cuentas cuando yo lo deje de tomar, o sea, el peso regrese y obviamente Exacto. que no con la misma salud, o sea, no Es lo que te vamos iba a a decir. regresar. Entonces nos estamos dando cuenta que las consecuencias a las que nos someten profesionales de salud, médicos, ginecólogos, la especialidad que quieran, y que pasa por encima de nuestra salud, realmente preguntémonos, y es una buena reflexión, ¿estamos buscando salud o delgadez? Porque la Así, salud estamos pasando por encima de ella con todo. Y aunque a veces es engañoso que ponemos a la gente a dieta o restricción y los indicadores dicen que mejoran, que es cierto, porque los tenemos con una semi-inanición o los estamos subalimentando, etcétera, a largo plazo no hay mantenimiento y eso lo vemos en nuestro día a día, en la práctica, en la clínica. O sea, la gente recupera el peso perdido y estamos pasando por encima de su salud al seguirla sometiendo a restricción, porque no hay evidencia científica que diga que las dietas a largo plazo funcionan. Algo estamos haciendo mal. así es. Sí, sí, igual, o sea, ya como el fin último, ¿no? Sería la recomendación de la cirugía bariátrica, que obviamente, o sea, la cirugía bariátrica se vende como la solución mágica, ¿no? A todos tus problemas, vas a dejar de tomar tus medicamentos, pero obviamente que no te, a lo mejor hay algunos médicos, ¿no? Que sí tienen un poquito más de responsabilidad y sí lo dicen, pero no tal cual son las cosas, ¿no? O sea, vas a tomar multivitamínicos de por vida, esto puede tener consecuencias de verdad graves, o sea, graves reintervenciones, consecuencias fatales, o sea, obviamente, pues lo peor que pudiera ser, ¿no? La muerte, Lo que te porque iba a igual, decir, con esto que acabas de platicar, me acordé de algo. O sea, se platica solo una parte en este sistema de salud pesocentrista. Déjenme decirles algo. A nivel mundial, seguimos el sistema de salud que marcan las grandes potencias, que son Canadá, Australia, Estados Unidos, etcétera. Entonces, este sistema de salud es pesocentrista. Y ya hay críticas a nivel mundial que esto no funciona, pero por supuesto, por ejemplo, en el caso de México, pues somos la colita, entonces todo esto llega muy tarde, ¿no? Ahora todavía estamos en ese esfuerzo de etiquetar alimentos, de seguir señalando a la gente, discriminándola. Y entonces, pareciera que todos estos estudios científicos donde se observa que tratar a los cuerpos con discriminación, sesgo y un sistema de salud pesocentrista no tienen éxito, se toma estos pedacitos donde, mejoraron los niveles, de ahí agarrémonos que está funcionando. Nosotros leímos que esto también, pero me movió muchísimo cuando me dijiste, las guías dicen, dejar de fumar, no se puede negar que el dejar de fumar tiene múltiples beneficios. Fíjense, pero, como si fuera un problema, vas a subir de 5 a 10 kilos a lo largo de varios años. sí, sí, de hecho sí, o sea, así lo dice, ¿no? El estudio dice, son innegables los beneficios, ¿no? De dejar el hábito tabáquico, Pero, pero se sabe que puede haber una reganancia de peso en los 10 años posteriores de aproximadamente 5 kilogramos, ¿no? Es como, pero, o sea, si dejas de fumar, sé consciente de que puedes tener un aumento de 5 kilos en los exacto, 10 ese años es el posteriores, o sea, sesgo, ese es el sí, sesgo profesional de salud, que estás asumiendo que esa reganancia de peso es un problema, que va a así afectar es, su salud cuando en realidad los beneficios están en otra parte. O sea, estamos concentrados en la delgadez y no en la salud. así es. Bueno, se buscan estrategias para acercar a las personas gordas a la salud, ¿no? Centrándonos en el peso, pues obviamente que es lo que se ha visto, ¿no? Lo único que se logra es el efecto contrario. O sea, en este tema de la guerra contra la obesidad, ¿no? O sea, como todas estas acciones que realizamos para intentar que la gente pues se vuelva más pequeña, ¿no? O sea, baje de peso, que sabemos que no, o sea, que tienen muchas repercusiones en tema de salud y a fin de cuentas, pues no hay una forma, ¿no? De hacerlo. Y pues sí, es lo único que estamos haciendo, ¿no? Que estas personas se alejen del sistema de salud en lugar de buscar, ¿no? De buscar salud.
Perder peso se convirtió en un imperativo de salud y moral, ¿no? Tratar de perder peso en nombre de la salud perpetúa el estigma y el ciclo de peso, que sabemos que eso sí hace daño. Aumenta el riesgo de sufrir trastornos de la conducta alimentaria y daña la relación de una persona con la comida, la mente y el cuerpo. Permíteme aumentar algo aquí, Vero. En estas guías de las críticas que se hace al sistema de salud pesocentrista, se observó un fenómeno muy importante. Los países más grandes o las potencias, y eso también está pasando en México, se están llamando el país con mayor obesidad en el mundo. ¿Esto por qué se los digo? Porque se observa que ya esto se volvió amarillista y alarmista, porque no todos pueden ser el primer lugar al mismo tiempo. Entonces, esta forma de llamar al país es como para asustar a la gente y entonces así trate su salud, que ni siquiera es su responsabilidad, o sea, está recargada en la salud y se están olvidando estas diferencias estructurales y todas estas cosas de las que vamos a hablar. Y otra cosa que quería decir es que, por ejemplo, aquí dice, aumenta el riesgo de sufrir TCAs, y si nosotros en un rango de, si no me equivoco, en la CDC, hay un estudio que habla de que en un rango de 100,000 niños, fíjense, en un rango de 100,000 niños, vamos a suponer, 40 tienen autismo, más o menos son los datos, entre 40 y 49. Entre 100,000 niños, 23 tienen síndrome de Down. No sé, unos 25 tienen trastorno, no es cierto, ahí son como 80 tienen trastornos de conducta alimentaria. ¿Saben cuántos tienen diabetes tipo 2? Creo que eran 12 o 8. O sea, ¿dónde está el problema? No sé si me explico. El problema está, por ejemplo, en este caso, en los trastornos de conducta alimentaria. Y aparte ahí se hace una acotación de cómo está impactando este estereotipo y de que las mujeres, sobre todo, aunque sabemos que esto afecta a todos y a todos los tamaños, pero deben de estar en un peso normativo, ¿no? Y el impacto que tiene esto. Entonces, ¿cuál tendría que ser la guerra en realidad contra la obesidad? Que los rangos son así, o sea, era el número más pequeño, ocupaba este rango de la CDC, de este estudio. Era el más pequeño, el de obesidad. El más grande era el de trastorno de conducta alimentaria. Y pareciera que trabajamos al revés, como si fuera al contrario, ¿no? Y estamos diciéndole eso a la gente, y no es verdad. No, y de hecho también se sabe, o sea, que una dieta restrictiva puede ser un detonante de trastorno de la conducta alimentaria y sabemos que esto tiene componente biológico, ¿no? Entonces es como recomendar dietas para todos, no sabes qué persona puede tener una repercusión de este tipo, ¿no? Y que también, o sea, tiene consecuencias fatales, ¿no? Y pues es un trastorno mental. Y ahora también en las Claro. guías como nutriólogo, por ejemplo, viene como algo, como un punto rojo a tratar, las restricciones detonante de trastorno de conducta alimentaria, y pareciera que ya ahora te enseñan a que solo hagas eso. Solo te enseñan a restringir a la gente y cómo la debes de restringir. Eso es lo que te están enseñando en la carrera. O sea, está muy carente realmente este sistema de salud pesocentrista y estamos haciendo mucho daño. Y lo peor de todo es que efectivamente el índice de masa corporal se está elevando, o esta medida que estamos ocupando se está elevando por este mismo trato. O sea, estamos golpeando el dicho problema con lo mismo, ¿no? Sí. Ujú, así es. Muy bien, no sé si quieras explicar esta diapositiva, Shandy, o Bien, pues miren, aquí les trajimos dos cuadritos de cómo se ve cuáles son los factores que tienen impacto en la obesidad, ¿verdad, Vero? ajá, sí, sí. Entonces, bueno, aquí habla de la actividad física y el consumo de energía, ¿no? Sí habla de factores genéticos. En el consumo de energía habla de la elevada ingesta de grasa, elevada ingesta de carbohidratos, la deficiencia de fibra, y habla de cómo los alimentos industriales, bollería, bebidas carbonatadas, acceso inadecuado a prácticas deportivas o al estilo de vida, y bueno, que hay aumento en prácticas sedentarias como horas frente a la TV, uso excesivo de medios de transporte y disponibilidad de alimentos y recursos. Y es verdad que también el mundo ha cambiado, ¿no? O sea, es cierto que hoy ya vivimos otro tipo de mundo en el que efectivamente el acceso a la alimentación ha cambiado, pero aquí me gustaría también decir algo. También tenemos una industria millonaria que lleva la cultura de dieta
que deja muchísimos millones, que se encarga de vender ahora salutismo. Entonces, todas estas cosas que nos dicen que estos son los factores o los únicos o que solo eres lo que comes, es esta misma industria de la dieta que te está diciendo, no, es que si te comes la manzana eres mejor moralmente y si te comes la pizza es que eres un perdedor, ¿no? O vas a morir de cáncer, diabetes y no sé cuántas cosas más. Y dejamos de lado los verdaderos factores que impactan en nuestra salud y en nuestro tamaño de cuerpo. Les trajimos este diagrama porque a nivel visual es así como, es increíble, pero realmente estos son factores que impactan en ello. Entonces, imagínense, son muchísimos. Aquí por mencionar algunos hay tu actividad física, por supuesto, tu entorno en el que vives, tu cultura, tu genética, si donde vives hay polución o no, si vives con estrés, si tienes acceso a alimentos. No vayamos lejos, aquí en México, seguridad alimentaria, en la misma Ciudad de México hay lugares donde no hay. Tenemos gente viviendo en la calle. Entonces, una persona de estas que tiene la fortuna de trabajar en algún lugar donde tiene oportunidad de tener un servicio médico, sí tiene, porque aquí en México no todos tenemos servicio, no tenemos todos acceso a servicios de salud, que es un derecho humano, ahorita vamos a abordar esa parte. Y entonces ahí le dan una indicación de que cuide de su alimentación y haga ejercicio cuando ni siquiera tiene ese acceso a esas condiciones. Entonces, tenemos que abrir los ojos porque son muchísimos los factores que golpean y que afectan a las personas para medir salud y la mayoría también son cosas que ni siquiera tenemos control. O sea, de nuestra genética no tenemos control. ¿De qué Eh, país nacimos? No. No, de hecho, Shandy, ahorita que tocas este tema de la genética también, pues se sabe, ¿no? Está documentado también que es de alta heredabilidad, ¿no? La obesidad, o sea, puede ser hasta un 75%, o sea, es muchísimo en realidad. No, y por ejemplo, el SOP, la resistencia a la insulina, entre algunos otros, causan subir de peso y que es normal, en el caso del SOP, hasta por protección de la mujer. Y nosotros tratamos el SOP diciéndole a la gente con restricción que deje de consumir, por ejemplo, carbohidratos, que en este caso de ese padecimiento particular son tan necesarios, está muy mal. Entonces, bueno, aquí vemos este diagrama, nos gusta compartírselo, así lo pueden buscar, Shift Obesity System Influence Diagram, y que vienen todos los factores y pueden ir ampliando cada uno para que vean de qué va y qué otras cosas son las que impactan en nuestra salud y tamaño de cuerpo. Bueno, aquí tenemos una diapositiva, ¿no? Que tiene habla de los 10 derechos generales de los pacientes, que me permito así leerlos rapidito. Recibir atención médica adecuada, recibir trato digno, respetuoso, recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz, decidir libremente sobre tu atención, otorgar o no tu consentimiento válidamente informado, ser tratado con confidencialidad, contar con facilidades para obtener una segunda opinión, recibir atención en caso de urgencia, contar con un expediente clínico y ser atendido cuando te inconformas por la atención médica. Y pues yo sinceramente, o sea, yo me atrevería a decir que en el sistema de salud pública, pues tenemos o sea, prácticamente se cumple con contar con un expediente clínico y recibir atención médica en caso de urgencia. Obviamente que esto también a veces viene como con un poco de prejuicios, ¿no? Y de sesgo, ¿y por qué vino hasta este momento? O sea, ¿por qué no se atendió antes? O sea, un regaño, esta relación, ¿no? Paternalista también que se tiende a tener de infantilizar, ¿no? A la gente, de decirle, o sea, porque se aguantó, o sea, porque llegó hasta este extremo, ¿no? O sea, son muchísimas las situaciones de verdad que conciernen y pues sinceramente los derechos están violentados, entonces yo creo que es necesario, o sea, ya dejar estos discursos de, como te lo digo, por tu salud, de ese tipo de cosas. Si de verdad nos importan la salud de las personas gordas, pues yo creo que es importante que dejemos de discriminar, de estigmatizar, de violentar. Eh, la gordofobia, pues sabemos que genera graves problemas de salud, tanto física, social y mental, y pues es necesario ya
acabar, ¿no? Con estas violencias. Sí, con el echaleganismo, con las fuerzas de voluntad y todo esto responsabilizando al individuo y dejando atrás todas estas otras cosas que compartimos y sobre todo en un país como México, que nos vende muchas partes, pero como en México, pues que hay tanta diferencia estructural y tanta carencia de acceso a servicios de salud, entre muchas otras cosas, ¿no? Así es. Eh, pues este texto, ¿no? De Paola Sabogal, que me pareció así muy ad hoc con el tema, cuando se habla de los pacientes, ¿no? Gordos, que son un coste para el sistema de salud y todas estas aberraciones, ¿no? La salud, pues, es un derecho fundamental, no un bien de mercado. Ponerle precio es sintomático de una sociedad enferma. O sea, ahí habría que preguntar en realidad cuál es la enfermedad, ¿no? O sea, si estamos hablando de que la obesidad es una enfermedad, o sea, habría que preguntarse en realidad dónde está la enfermedad, ¿no? Eh, Llevamos siglos matándonos por tener la razón, segregando a los otros para sentirnos superiores, expulsando lo diferente para reforzar nuestra corrección, abriendo brechas ilusorias como si no fuéramos los mismos. O sea, ay, de verdad, o sea, me llega, o sea, me parece tan triste, o sea, hace unos 3 días me tocó casualmente hablar con una persona, o sea, que me estaba platicando ella algo y me dijo que había visto pues a una persona de un cuerpo grande y que estaba cansada y que, o sea, estaba parada, estaba en su trabajo, es guardia, entonces estaba como cansada y que esto, y ella tomó video y se lo mandó a su hija y se estuvieron riendo de, ay, mira, jajaja, está cansado y de este, ay, mira, es que no aguanta el gordito y así, o sea, ese tipo de comentarios. Entonces, de verdad, o sea, lo saco en este momento porque digo yo, es que no puede ser, o sea, ahí estamos hablando de gordofobia en otro sentido, no precisamente médica, pero es que es así, o sea, es así la gordofobia, ¿no? Está en todos lados, no, o sea, ¿cómo es posible que un ser humano que únicamente por haber salido a trabajar, o sea, se enfrente a este tipo de violencia, o sea, que tú lo grabes en tu teléfono, o sea, sin su consentimiento, para reírte, para burlarte de él, o sea, ¿dónde está la humanidad? O sea, me pregunto yo, pues, y, y aquí sería también, o sea, importante recalcar, o sea, de la ciencia, ¿qué es de la ciencia sin humanidad? O sea, ¿para qué hacemos ciencia que no sea humana? No, también, no sé, como que vendría un poquito a colación, ¿no? En este tema, porque sinceramente, o sea, no vamos por el camino correcto, o sea, el camino de la discriminación, la gordofobia, no es la solución. Y te iba a decir que ya lo vivimos, o sea, con muchísimas otras cosas, ¿no? Como la homosexualidad, como, o sea, es que hemos cruzado tantas líneas y ya hemos tenido esta misma experiencia. Por ejemplo, en medicina, ¿qué tal está de fuerte la violencia obstétrica? Bueno, en mi caso yo la viví súper fuerte, o sea, a mí me trataron súper mal. Podríamos hacerle yo un live solamente Sí, platicándoles de lo que me pasó en el hospital y me trataron como si fuera un ignorante y la única que supo realmente cuándo iban a ser mi hijo era yo, porque yo sentía, porque yo lo traía dentro, pero tú ahí ya no tienes este validez, este valor para hablar, para expresar qué sientes, ya te tratan como un número, como la paciente fulanita de tal. Entonces, y ahí, por ejemplo, ya se empiezan a mover. Imagínense si eso está en pañales y todavía es tan duro hacerle un espacio, imagínense esto. Pero eso no quiere decir que no se observe. Aquí está tan normalizado que todo el mundo está siendo tratado, como lo decía Ver, o sea, es que no te podemos operar porque el baumanómetro no te queda, porque la mesa no tiene el tamaño. O sea, nosotros tenemos que servirle a la ropa, nosotros tenemos que servirle a los espacios públicos, nosotros tenemos que servirle a la medicina y no se supone que fue creada para atender al individuo, al ser humano. O sea, como dice Vero, estamos en una situación en la que esto es una alarma gravísima y, y tú lo decías, conoces personal de salud que es gente valiosa,
con valores y pues que trata de una manera humanitaria, pero a veces entra al consultorio y es como si pusiera un chip y es normal. Y de eso se trata esta plática, de vernos con compasión. Sabemos que no son ustedes, sabemos que es un sistema opresor que viene desde que nacemos, nos lo están inyectando en la cabeza. Tú eres responsable de tu salud y tú puedes modificar todo tu cuerpo. Ajá. Y luego, peor aún, nos toca estudiar algo que tiene que ver y por supuesto que pues nos lo están inyectando, pero así, ¿no? Pero en la práctica, ¿qué es lo que vemos? O sea, por favor, démonos la oportunidad de mirar que no es el único camino y que hay una forma diferente de tratar al paciente, que además ya tiene evidencia científica, que tiene mejores resultados. Y planteémonos si de verdad lo que queremos es salud o delgadez. Así es. Sí, sí, total, total, Shandy. Yo creo que este tema de que somos formados, ¿no?, en un sistema pesocentrista, o sea, pues esto no nos permite, ¿no?, ver la ciencia de manera objetiva, porque en realidad, como bien decía Gina, o sea, esto no es un cambio de paradigma, es la ciencia. O sea, en realidad ahí está, la evidencia está, no hay forma, o sea, no hay forma de seguir por este camino y de pretender que va a mejorar, ¿no?, la salud. Entonces, habría solamente que verlo de otra manera, ¿no? Que quitarse estos sesgos y cambiar un poquito el paradigma para darse cuenta de que en realidad, pues ahí está. No hay medias tintas, no hay forma de verlo como que, bueno, pero en este caso sí tendrían que no. No hay forma en la que tengas que socavar los derechos de una persona. Y aquí, aunque una vez ya lo dijimos en una invitación de un live también, aunque todo lo que dice este sistema pesocentrista y cómo está basada la atención médica que explicó Vero fuera verdad, que no lo es, porque hay evidencia de que no lo es, si fuera, aún así déjenme decirles algo, nada justifica pasar por encima de los derechos de una persona. O sea, es que ni aunque así fuera, ni aunque tuviéramos razón, podemos tratar mal a la gente, ni con estigma, ni con discriminación, ni ahí. Entonces, bueno, me quiero meter ahorita a platicarles de los derechos humanos violentados. Aquí ya platicamos que la discriminación gordofóbica es el acto de vulnerar un derecho humano a base de pretextos estéticos, ¿no? De salud, que además al cruzarse con estereotipos de género, como lo vemos muchísimo, raciales, xenofóbicos o clasistas, recaen sobre grupos sistemáticamente afectados por otros modos de discriminación y como resultado estos grupos ven restringido de forma sistemática su acceso a derechos esenciales. Sabemos que hay no sé si han escuchado hablar del privilegio, que ya lo platicamos un poquito acá, pero son con las cosas con las que nacemos, ¿no? Si a lo mejor tú tienes un padre o dos, si vives en Europa o en América, si tienes piel clara o oscura, entonces todas estas cosas te van posicionando y déjenme decirles que el punto más alto de este círculo de privilegio es el hombre cisgénero blanco con credenciales. Entonces, a partir de ahí vamos para abajo en el círculo de privilegio. Entonces, si eres mujer, si eres moreno, si no tienes acceso al estudio, y ahí vas. Ajá, y cada vez tienes más opresiones. Eso es el privilegio. Entonces, la gordofobia y tener un cuerpo de mayor tamaño nos pone en un peso aún mayor, en un punto más en este círculo de privilegio. Entonces, bueno, dicho esto, no es menos cierto que el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo de Derechos Civiles establece algunas pocas excepciones que permiten de una manera muy restrictiva, o sea, no es algo muy contundente, a los Estados miembros legislar sobre ciertas expresiones o cuanto menos establecer sanciones ulteriores por su manifestación. Entre ellas está ya ahorita en los medios de comunicación, no sé si han escuchado este discurso de odio o el hate, ya está sancionado. Y se han multiplicado los canales y vías para que los mismos se propaguen sin límites. Entonces, aquí ya lo tenemos sobre todo en proveedores de internet y lo han ido incorporando con el tiempo, pero está muy justificado. Por ejemplo, en las redes sociales, no sé si han dado cuenta que todo lo que tiene que ver con gordofobia en TikTok está súper atacadísimo. A lo mejor es un poco menos en Instagram, pero TikTok se reciben muchísimas violaciones y es porque tiene todas estas como cosas que permiten más este discurso de odio.
¿no? Entonces tengamos cuidado porque estamos pasando por encima de los derechos de las personas. Las violencias que conllevan las creencias gordofóbicas son y siempre serán catalogadas como discriminación. O sea, eso es discriminación, no estamos pasándole una brochita para decirles que es algo y no lo es, no. O sea, aquí es contundente, violentan los derechos humanos. Un enfoque centrado en el peso no va alineado con los valores de los derechos humanos de las personas. Entonces, una medicina tratada bajo este enfoque socava y aplasta todos los derechos humanos de las personas. Ajá. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de las personas. De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos, uno de estos es la igualdad, la prohibición de la discriminación, lo que dice todas las personas tienen derecho a gozar y disfrutar de la misma manera los derechos reconocidos por la Constitución, los tratados internacionales o las leyes que nos toquen a cada uno, lo que es mentira en la práctica, por lo que esto también se vuelve aspiracional y no, o sea, todos tenemos derecho de tener salud, todos tenemos derecho a tener un acceso a servicios de salud también, a recibir esta atención médica digna, a tener educación, ¿no? Se prohíbe toda exclusión o tratado diferenciado motivados por razones de origen étnico, nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atenta contra la dignidad humana. Y bueno, pues estamos luchando porque aparte de cualquier otra, se ocupe ahí, que en cuerpos de mayor tamaño o gordos, que ocupamos esto entre comillas, como ya lo dijo Vero, se contemple que también, ¿no? Es otro lugar donde se están afectando estos derechos. Y bueno, pues antes de darles las gracias, quiero cerrar diciendo que hoy se violentan más de 13 derechos humanos. Entonces, es realmente de perspectiva darnos cuenta que hay que cambiar la forma de ver las cosas. Existe ya hoy un modelo que se llama Salud en todas las tallas, que es más humano y que además no ha habido, escuchen esto, ningún factor que de contrapeso a lo negativo de salud en todas las tallas. Entonces, la evidencia científica la viene apoyando. Si para ustedes es nuevo y les movió un poco esto, por favor, den una leída, escríbanos, lean un poco y se van a dar cuenta de cómo llevar, porque también obviamente la transición no es fácil, ¿no? La transición de un sistema pesocentrista al otro no es fácil y sabemos que no, tampoco es toda nuestra culpa, sino estamos, ¿no? Como robotcitos metiéndonos toda esta información, pero hay otro lado a donde voltear y bueno, esto se llama salud en todas las tallas y muchas gracias a todos por haber estado aquí. Yo quisiera, Shandy, aquí agregar algo, o sea que siempre se habla de esto, ¿no? No es un tema personal, o sea, no es este tema de gordofobia, ¿no? De la lucha contra la gordofobia, no es hacia las personas, es hacia el sistema, ¿no? Porque si bien es cierto que obviamente yo como persona, como personal de la salud, puedo violentar derechos, y sí puedo hacer un cambio, ¿no? Puedo hacer un cambio cuando tú llegas, cuando yo te atiendo y te trato de una manera digna, o sea, como la persona valiosa, importante que eres, ¿no? O sea, como debes de ser tratada, sí puedo hacer un cambio, ¿no? Para que tú te sientas bien, para que sepas que puedes acudir, o sea, o sea, te trato de una manera que te gusta y que es como debes de ser tratado. Eh, pero es cierto que no podemos cambiar el sistema, ¿no? O sea, esto es una cosa muy distinta. O sea, cuando la persona de cuerpo grande llega a la consulta o sea, las sillas no están adaptadas para él, la mesa quirúrgica, los equipos médicos, baumanómetros, las mesas para estudios, para tomografías, o sea, cuando no hay un recibimiento de una persona de un cuerpo grande, o sea, aunque yo no te violente, ¿cómo podrías no sentirte violentado? O sea, ¿cómo puedes sentirte bienvenido en un lugar que dice, aquí no entras, ¿no? En la norma, como No, bien lo y no dice Marta. solamente el mobiliario, sino que aparte yo te acoso y te responsabilizo a ti sin saber qué es lo que pasa, si tienes acceso a alimentos o no, si tienes depresión, si tienes estrés, si trabajas todo el día, si eres madre soltera y tienes 2 niños, infinidad de cosas, si las olvido y te veo
en lugar de verte de una forma integral, que sería mi obligación, te veo de una manera distinta. Entonces, como dice Vero, no es contra nadie, simplemente es darnos cuenta que este sistema a veces no nos permite distinguir todas estas cosas, pero que podemos hacer mucho desde nuestra propia trinchera, ¿no? Así es. Muy Pues bien, muchísimas gracias, aquí gracias. van a haber más temas que charlar, así que no se los pierdan.